Buenas tardes, todos desde Corrientes. Yo soy la licenciada Emilce Ortega Maidana, ESI, recertificada por ADESI, coordinadora del programa de control de infecciones asociado al cuidado de la salud de la provincia de Corrientes. Soy docente titular, profesora adjunta de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste de Corrientes, coordinadora y responsable del programa de formación de la residencia en control de infecciones, dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste y del Ministerio de Salud Pública de Corrientes, y ex supervisora de control de infecciones del Hospital Escuela de Corrientes. Esta es mi presentación, así que bienvenidos a todos. Ahora le paso a la colega Zulma para que haga su presentación. Zulma. Bien, Zulma. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy la licenciada Zulma Ayala. Actualmente estoy como enfermera en control de infección en el hospital de campaña de acá de Corrientes. Así que bueno, un gusto compartir esto y agradecer a la licenciada Emilce, a la licenciada Elena Andión y a Docs, por supuesto. Muchísimas gracias y bueno, estamos acá para coordinar la charla con la licenciada Emilce. Bien, Zulma. Bueno, les pido que tengan también un poco de paciencia por la conectividad. Todos sabemos que estamos trabajando en forma a full en esto, así que la conectividad por ahí un poco falla en esto. Así que desde ya empezamos a pedir disculpas si ocurre esto. Bueno, gracias a ADOCS por tenernos en cuenta para coordinar una de las charlas federales que han organizado este laboratorio. Para mí es un placer, un gusto, además es un lujo tener a la licenciada Elena Andión para la presentación del tema de hoy, del capítulo 3. Elena, todos la conocemos, ella es muy federal, es maestra de todos nosotros. Ella es enfermera de control de infecciones, es recertificada, es presidenta actual de ADESI, de nuestra asociación, es directora en ESIE y ex supervisora también de control de infecciones del Hospital Garrahan de Buenos Aires. Bueno, el tema de hoy, como mencioné anteriormente, se va a tratar el capítulo 3 de esta charla federal, que sobre higienes hospitalarias en tiempo de pandemia, que Elena va a presentar nuevas tecnologías, métodos para evaluar calidad y cantidad de la higiene hospitalaria. Yo qué buen tema, porque hoy con la pandemia necesitamos conocer, esto es un gran desafío para todos nosotros, más lo que hacemos control de infecciones, de que realmente estamos trabajando digamos, a full en esta pandemia. Y también es interesante y es tener en cuenta esta nueva tecnología para poder implementar en los centros de salud durante esta pandemia. Así es que, Elena, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Emilce. Gracias a todos por estar una vez más en el tercer capítulo. Vamos a hablar, como dijo Emilce, de nuevas tecnologías y también vamos a responder la duda de la última vez, del último capítulo, respecto de la higiene de las áreas quirúrgicas, que era un tema que nos había quedado pendiente y que dijimos que lo íbamos a dar en el capítulo 3.
Bueno, voy a compartir la pantalla para empezar la charla del día de hoy. Confírmenme, por favor, si se ve bien. Sí, se ve bien. Yo les voy a pedir a ustedes que todos cierren sus micrófonos y paguen su imagen para poder empezar a charlar de este tema de las nuevas tecnologías y de los métodos para evaluar la calidad y cantidad de la higiene hospitalaria. Algunas cosas para recordar de la vez pasada, de lo que vimos, y ahí donde habíamos estado. ¿Se acuerdan que les había mostrado una diapositiva de un webinar que había hecho John Boyce sobre que él había hisopado una mesa de comer antes de que la limpiaran y después la volvió a hisopar después de limpiarla? Y en realidad se dio cuenta que estaba más sucia después de haberla limpiado que antes de limpiarla. Y entonces ahí empezó a analizar el rol que podían tener los paños de limpieza, las rejillas, en transmitir microorganismos de un lugar a otro. Por eso que ahí empezamos a hablar del rol de las rejillas, siendo lo ideal la rejilla descartable, pero que en muchos lugares eso es prácticamente imposible. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se podía hacer una estrategia con rejillas limpias, secas y desinfectadas, siempre contando que en el carro de limpieza y antes de ingresar a la unidad tenía que haber tantas rejillas como camas tiene la unidad? Porque se prepara el producto limpiador desinfectante en una cubeta y una vez que la rejilla ingresó dentro de esa cubeta, se escurrió y se está pasando por el entorno de un paciente, ya no puede volver otra vez a la cubeta porque va a contaminar el líquido de esa cubeta o de ese balde o recipiente que se esté utilizando. Entonces la estrategia era no dejar las rejillas en cualquier lugar, simplemente en el carro de limpieza tenemos en una bolsa las rejillas limpias, secas y desinfectadas, y en el otro costado del carro tenemos una bolsa que está donde vamos poniendo las rejillas que se van usando. Y siempre vamos a usar un paño por cada entorno de paciente. Vamos a preparar las soluciones desinfectantes o los detergentes o lo que usen según necesidad, y solo vamos a introducir trapos, mopos, microfiber y rejillas limpias en las soluciones de limpieza o desinfección de superficies. Vamos a lavar y desinfectar los mopos y trapos de piso diariamente para prevenir su contaminación y siempre, para prevenir, perdón que me confundí con la anterior. Para prevenir su contaminación y siempre al terminar las tareas de limpieza y desinfección. Para las áreas administrativas no hace falta usar productos que limpien y desinfectan en forma simultánea como situación de obligatoriedad. Se pueden usar sin ningún problema, pero no es obligatorio, pueden limpiarse simplemente con detergente. Y ahora después lo vamos a ver con mayor detenimiento, porque la limpieza y desinfección de habitaciones de pacientes con diarrea por Clostridium difficile es una situación, problema particular. Zulma, ¿le puedo pedir si puede desafectar su cámara, por favor? Para lo que es Clostridium, usar una solución de 1000 partes por millón de hipoclorito de sodio, aunque van a encontrarse con normas que dicen 5000 partes por millón. Y la verdad es que cuando uno en la práctica, como les dije en el capítulo anterior, intenta utilizar 5000 partes por millón, no es compatible con la respiración de las personas, hace muy mal, y he tenido experiencias personales donde hasta inclusive hubo enfermeras con un edema de glotis como consecuencia de la alta concentración de cloro y tener que respirarla. Hay otros productos desinfectantes que están estudiados por universidades, facultades y estudios científicos que también son útiles para las esporas de Clostridium difficile. Así que también habría que probar y pedirle a las empresas cuyos productos desinfectantes adquieren en el hospital, si ellos tienen algún estudio particular que hable respecto del tratamiento de las esporas.
También hablamos hasta ahora de cuál era el orden de la limpieza de las habitaciones o de los box de los pacientes. Primero vamos a limpiar el entorno, luego vamos a limpiar el resto de la habitación y lo último que limpiamos eran los baños. Y también vimos que como una praxis tan exitosa, cuando se trataba de microorganismos resistentes a carbapenemes, entre ellos KPC, Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenemes, había indicaciones de CDC, OMS, que son internacionales, de que, dada la alta carga de microorganismos que pueden quedar en la superficie del entorno del paciente, la recomendación era hacer higiene y desinfección 2 veces por día, o sea, una vez a la mañana y otra vez a la tarde. Ahora, vamos a definir, ya entramos de lleno en este capítulo nuevo, la higiene y la desinfección del entorno del paciente. Muchos la consideran una ciencia porque tienen que combinar varias cosas. Desde el punto de vista químico, tienen que combinar el producto, que sea un producto, por ejemplo, si queremos que limpie y desinfecte, qué grado de desinfección tiene, qué tiempo requiere ese producto para poder brindarnos una desinfección, todo lo que es la mecánica, cómo lo vamos a preparar, cómo lo vamos a mantener, cómo lo vamos a conservar, y por supuesto a qué temperatura lo vamos a utilizar, porque la temperatura tiene una incidencia directa en la potencia y en la eficacia de ese producto desinfectante que vamos a usar. Hablando de potencias, esto es simplemente para aclarar muchas cosas que a veces se ven en publicidades de productos y que es importante entender de qué se trata. Por ejemplo, ¿qué significa cuando nos dicen que un producto desinfectante mata el 99,99% de los gérmenes? ¿Qué quiere decir eso? La eficiencia germicida porcentual de un agente desinfectante indica el porcentaje de gérmenes que se eliminan luego de un determinado tiempo. Pero ¿cómo yo sé si es poca o es mucha la potencia desinfectante de ese producto? Entonces, siempre que leamos o escuchemos, porque las publicidades a veces los escuchamos, que hay una reducción del 99,9% de gérmenes, siempre va a ser en referencia a los gérmenes que están presentes. No quiere decir casi todos, ¿sí? Sino en base a la cantidad de gérmenes que están presentes, ¿sí? Porque a veces el 0,1% de gérmenes puede ser una dosis infectante, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, ¿no? Como para que podamos verlo. Puedo correr esto. Por ejemplo, si tenemos la reducción de microorganismos que está... perdón porque me salté algunas. Discúlpenme. Acá estamos. No siempre es igual la reducción, o sea, los microorganismos que quedan. Eso depende de los microorganismos presentes y del tiempo que actúa el agente desinfectante. Recuerden que dentro de lo que considerábamos como ciencia a la higiene y la desinfección del entorno del paciente, el tiempo de acción de un producto también era crucial. Por ejemplo, si yo tengo en una superficie determinada 1 millón de microorganismos y tengo un desinfectante que me dice en su etiqueta que elimina el 99,9%, yo sé que eliminó de ese millón de microorganismos 999.900, ¿sí? Me quedaron 100 de esos microorganismos vivos. Esos 100 microorganismos pueden ser pocos o pueden ser muchos, en dependencia del inóculo que yo necesito para que me cause enfermedad. Hay una enfermedad que causa diarreas y brotes en unidades neonatales y también en unidades pediátricas, que son las infecciones por rotavirus. Un niño que esté infectado va a eliminar 100 billones de partículas virales por gramo de materia fecal. Y la dosis infectante va de 10 a 100 partículas virales. O sea que si me quedaron 100, como en el ejemplo anterior, aunque diga que desinfecta con una potencia del 99,99%, no me alcanza. Tendré que aumentar la dosis del producto o aumentar el tiempo de acción del producto para que aumente su potencia germicida. O sea, no creamos que porque nos dicen que mata el 99,99% de los gérmenes, no queda nada. No.
siempre queda, y lo que queda depende primero de cuál es la dosis inicial, en primer término, y en segundo término de cuál es la dosis infectante del microorganismo o virus de que se trate, ¿sí? Hay muchas publicidades de productos que engañan, y siempre hay que pensar, cuando hablamos del 99,99%, de cuántos microorganismos iniciales estamos partiendo. ¿Cuánto tiempo de acción yo requiero de ese agente desinfectante para lograr esa reducción del 99,99%? ¿Y a qué temperatura? ¿A temperatura a 1 grado, a 2 grados o a 20 grados centígrados? Porque no es lo mismo la acción de un desinfectante cuando estamos a 20 grados centígrados a cuando estamos a 2 grados centígrados. Después también tenemos muchos trabajos que ustedes científicos que van a leer, o muchos, trabajos o productos que van a hacer su publicidad, que van a expresar la reducción microbiana en lugar de porcentaje, la van a expresar en logaritmos. Y en logaritmos a veces la gente no entiende mucho, no es fácil de entenderlo tampoco, y hay que poder homologarlo a porcentaje de reducción bacteriana. Por eso siempre que hablamos en reducción de microorganismos, normalmente se habla en logaritmo sub 10, ¿sí? Que es base 10. Y eso hace referencia también a porcentaje de reducción microbiana. Por ejemplo, en desinfección, si se señala que hay una reducción de 4 a 6 veces el logaritmo sub 10, ello significa, si es 4 la reducción, una reducción del 99,99%, y si es 6, 99,99%. Siempre en referencia a los gérmenes presentes, ¿sí? Si hay muchos, si hay más o menos, o si hay pocos. La reducción de microorganismos presentes expresada en logaritmos siempre va a ser igual al número de 9 en cuanto a reducción porcentual. Por ejemplo, si yo reduzco los microorganismos en un logaritmo, tengo un 90% de reducción. Si tengo 2 reducciones de logaritmo, 99%. Si tengo 4, 99,99%, y si tengo 6, como dijimos antes, 99,9999% de reducción. Siempre la reducción, no olviden esto porque es muy importante, se tiene que dar y tiene que pensarse en términos de los gérmenes presentes. Si un producto desinfectante tiene una eficiencia de logaritmo sub 5, o sea, de base 5, significa que por cada 100.000 gérmenes iniciales deja uno solo vivo, viable, porque eliminó 99,999%. Su coeficiente de eficacia va a ser de 5 en ese caso. Otro ejemplo, si tengo una población inicial de microorganismos que es de 100 millones, o sea, de 10 a la octava, y el producto desinfectante que yo voy a utilizar tiene una eficiencia de logaritmo de base 5, la población final de microorganismos que me va a quedar va a ser igual a 10 a la octava dividido 10 a la quinta. O sea que va a sobrevivir el 0,001% de los microorganismos presentes, porque habrá eliminado el 99,999%. Esto es simplemente para que lo tengan en cuenta cuando leen las etiquetas o cuando escuchan una publicidad por televisión, porque ahora está muy de moda hablar que mata el 99,9% de los gérmenes. Y tenemos que tener siempre claro esto. Sí, es importante que mate el 99,99% de los gérmenes, pero ¿cuál es la carga original? Y si me quedan 100 de una carga original, esos 100 o 10 o 20, ¿son dosis infectantes o no? Y a lo mejor yo voy a tener que usar otros factores para que influencien esa acción desinfectante, como por ejemplo el tiempo de acción, ¿sí? No es cuestión de dejarlo un segundo y listo, o de utilizarlo en un lugar donde hay 2 grados. O sea, tanto el tiempo de acción del desinfectante como la temperatura van a ser elementos que tengo que tener en cuenta para aumentar la potencia germicida de un producto desinfectante. Por ejemplo, el tiempo de contacto con las superficies. Ninguna desinfección y ningún producto es instantáneo. Todos más o menos, como mínimo, tenemos 1 o 2 minutos. Y algunos tienen un poco más, ¿sí? Por eso que la desinfección no es instantánea, el tiempo de acción va a disminuir si yo aumento la concentración del producto desinfectante, pero siempre hay que seguir las indicaciones del fabricante. Lo mismo pasa con la temperatura.
el aumento de la temperatura va a aumentar de manera geométrica la actividad y la velocidad de reacción de ese producto desinfectante. Por ejemplo, en términos generales, un aumento de 10 grados centígrados va a elevar la actividad del agente germicida entre 2 y 3 veces. O sea, va a elevar la actividad en el doble o el triple de lo que tenía hasta el momento. Y ya, después que nos quedó claro estos conceptos de la potencia y de cuál es el rol del tiempo y la temperatura cuando usamos un producto desinfectante, ¿en qué nuevas tecnologías tenemos para mejorar la higiene hospitalaria? En cuanto a elementos de limpieza y también en cuanto a desinfección. Fíjense en esta foto, tenemos, que ustedes pueden ver, están utilizando un paño para la limpieza de la piecera de la cama, o sea que forma parte del entorno del paciente. Tenemos paños que son de microfibra, poliéster y poliamida, que eliminan partículas por absorción y por atracción estática. La suciedad y los microorganismos se van a pegar a las fibras y no se van a transferir durante la limpieza. Tiene un costo y tiene una problemática que es que cuesta más tiempo que sequen. O sea que uno tiene que tener el doble de disponibilidad que si tiene paños de tela común o de algodón común, porque tardan más en secarse. Y la otra, que es algo que están utilizando cada vez más muchas instituciones de salud, tanto para utilizar como trapeadores de piso, como se puede ver acá en la foto, como para limpiar superficies, son paños de limpieza descartables. Entonces hay que sentarse a hacer números y ver si entre todo el tiempo que se pierde y los productos que se gastan lavando, secando, desinfectando paños de limpieza, si no es preferible el descartable. También necesitamos artefactos especiales para llegar a todos los lugares donde hay polvo. Por ejemplo, ustedes ven acá que hay lugares, como cañerías, por ejemplo, que si no tienen un artefacto curvo, no pueden llegar. A la parte alta de la puerta tampoco pueden llegar. En la mayoría de los lugares, el personal de limpieza normalmente no puede subir escaleras para efectuar la limpieza. Pero las empresas de limpieza pueden registrar ante la aseguradora de riesgos del trabajo que le corresponda a un número determinado de personas, generalmente por una cuestión de fuerza son hombres, para que limpien los elementos de altura. Por lo tanto, la mucama no puede subirse a nada para poder limpiarlo, siempre tienen que estar limpiando con los pies sobre el piso. No puede ser una escalera, ni escalerita, ni banquito, ni nada. Entonces, para poder limpiar una puerta diariamente o alguna superficie curva, como ustedes ven acá, necesita entonces un artefacto que pueda extender con su mano y con el cual pueda retirar el polvo acumulado en esos lugares que son altos y difíciles de llegar de manera diaria, digamos, ¿no? Dentro de las nuevas tecnologías, una tecnología que ha demostrado ser de mucha utilidad, pero que tiene un costo muy particular, es el uso de superficies de metal, ¿sí? Es de cobre, ¿sí? Y este es un estudio publicado en Infection Control Today de las bacterias y el crecimiento bacteriano y cómo el metal podía bajar la posibilidad de que se acantonaran en ellas. Dentro de las nuevas tecnologías tenemos superficies autolimpiables, de las cuales no hay demasiada bibliografía al respecto, nanopartículas de cobre o de plata, dióxido de titanio, y hay algunas pruebas no concluidas que en su momento publicó Rutala y Weber en el año 2012. Con respecto al cobre, acá hay una comparación entre HAI, que quiere decir infecciones asociadas al cuidado de la salud, que está inicialmente en porcentajes, por ejemplo, pasó de 8.43% en una casa sin zonas altamente tocadas sin cobre, 4% en una campaña, las superficies como las barandas, por ejemplo, como ustedes lo pueden ver acá, con cobre. Las camas que no tenían cobre eran de 11 por cada 1000 pacientes día, mientras que las que tenían cobre bajaban a 5 por 1000 pacientes día. Igual, ustedes saben que las infecciones están asociadas a múltiples variables y no solamente a la presencia o no de cobre sobre una superficie. Pero fíjense cómo en aquellos países donde la extracción de cobre que tienen es muy buena, por ejemplo Chile, un país vecino nuestro,
ellos pueden y tienen posibilidad de hacer hasta teclados, las puertas del quirófano, las llaves de la luz, jaboneras, por ejemplo, las barandas de la camilla de transporte, las mesas auxiliares, la mesa de comer del paciente, todo se puede hacer con cobre y aparentemente eso bajaría muchísimo la contaminación de las superficies. También aparecieron organismos esporulados, como por ejemplo Clostridium difficile, que causa diarreas severas en algunos pacientes, y Bacillus anthracis, por ejemplo, y se requiere ante esos microorganismos que no desaparecen porque están esporulados y están en el medio ambiente fácilmente con las tareas normales de limpieza y desinfección, algunas tecnologías. Hay algunos estudios que demostraron que tanto en el baño como en las computadoras, en todo lo que es alrededor de la cama del paciente, en los orinales, en la silla de ruedas, en las manijas, en la llave de luz, en los asientos donde se sientan los familiares que visitan al paciente, se pueden encontrar esporas de Clostridium difficile, siempre y cuando estemos en la habitación de un paciente que en ese momento está cursando una diarrea por Clostridium difficile. Y hay cantidades impresionantes de bibliografía. Yo esta se la agradezco a la doctora Roxana Trejo, infectóloga de México, en Distrito Federal, porque me pareció, se la tomé de un webinar que ella dio de Clostridium difficile, y me pareció muy clara porque habla de habitaciones previamente contaminadas que no fueron tratadas, incrementaban los riesgos de que el paciente que viniera después tuviera una infección por Clostridium difficile. Habitaciones limpiadas y desinfectadas de manera incorrecta, también, fíjense todos los estudios que hay, limpieza y desinfección mejoran con programas específicos de limpieza y desinfección, la mejora en la limpieza y la desinfección disminuye la contaminación ambiental por esporas de Clostridium difficile, y la mejora en la limpieza y la desinfección en general disminuye las infecciones asociadas al cuidado de la salud. O sea, es como la tercera parte o tercer pata de una triada que está acompañada por higiene de manos y por prácticas exitosas, por procesos específicos, sobre todo procesos específicos que tienen que ver con procedimientos invasivos a los pacientes, sobre todo en unidades de cuidados intensivos. La contaminación del medio ambiente con esporas de Clostridium difficile puede ser baja en habitaciones que tienen cultivos negativos, menos del 8% de las habitaciones. Puede ser intermedia cuando hay portadores que son asintomáticos, que están colonizados, del 8 al 30% de las habitaciones, o puede ser muy alta en las habitaciones de pacientes que tienen infecciones por Clostridium difficile del 9 al 50% de las habitaciones. Zamora y colaboradores encontraron, en un estudio que hicieron, que el grado de contaminación del medio ambiente era correlativo con el grado de contaminación de las manos del personal. O sea que si en una habitación hay esporas de Clostridium difficile, es probable que también haya una contaminación de las manos del personal de salud que tocan esas superficies del entorno del paciente que están contaminadas con las esporas de Clostridium difficile. La contaminación de las manos fue del 0%, cuando la del medio ambiente está en el 0 y el 25%. La contaminación de las manos fue del 8%, cuando la contaminación del medio ambiente era del 26 al 50%. La contaminación de las manos fue del 26%, cuando la contaminación del medio ambiente superaba el 50%. Como agentes esporicidas, los métodos para la desinfección ambiental fuera de situaciones de brote o endemia alta no reducen la tasa de Clostridium difficile. Y hay dos estudios importantes que acá ustedes están viendo en bibliografía que lo demuestran. Pero cuando tenemos infección por Clostridium difficile, un paciente que tiene diarrea, que es donde más cantidad de esporas se están liberando al medio ambiente, se recomiendan utilizar clorados en altas concentraciones. La bibliografía les va a recomendar 5.000 partes por millón, y les dije, como les vuelvo a repetir antes, esto es bastante difícil de sostener en la práctica diaria por la toxicidad. Entonces solamente vamos a utilizar una alta concentración de hipoclorito de sodio en situación de brote o de hiperendemia, no en rutina o cuando hay 1 o 2 pacientes que tienen infecciones por Clostridium difficile. De acuerdo a las guías ITSA, que son del 2018, febrero del 2018, fíjense que señala para la limpieza y la desinfección terminal, cuando hay infección por Clostridium difficile, que se considere
utilizar un agente esporicida junto con otras medidas para prevenir la infección por Clostridium difficile en periodos endémicos, o sea, donde las tasas están altas, o donde hay brotes de infección por Clostridium difficile en la misma habitación o unidad de internación. Sin embargo, está clasificada esta recomendación como débil porque tiene una baja calidad de evidencia. ¿Qué productos se pueden utilizar para la limpieza y desinfección de esporas? El uso de hipoclorito de sodio, dicloroisosalinato de sodio, peróxido de hidrógeno acelerado, monopersulfato de potasio, óxido de hidrógeno como vapor o niebla seca, ahora vamos a ver de qué se trata, y equipos automatizados que tienen radiación ultravioleta, que cada uno tiene sus complicaciones. Este es un estudio de eficacia de los dados en el control de Clostridium difficile, que en este estudio lo que hicieron es, estaban usando amonio cuaternarios, y fíjense en ustedes en el gráfico, tenían una alta tasa de, por ejemplo, 8,6%. Utilizan hipoclorito de sodio para la limpieza del medio ambiente y baja a 3,3%. Vuelven a utilizar amonio cuaternarios y vuelve a subir a 8,1%. Equipamiento médico y Macinza, del febrero de 2018, recomiendan utilizar equipamiento biomédico desechable. Esto a veces no es factible. Por ejemplo, están hablando de tensión descartable, por ejemplo, o de material que se pueda desechar. Si se tienen que reutilizar el material, por ejemplo, si se trata de un manguito que tiene tela en el tensiómetro, eso tiene que sacarse, esa tela, lavarse con agua y jabón y mandarse a esterilizar. Asegurar que el equipo reutilizable se limpie y se desinfecta a fondo con un agente desinfectante esporicida que sea compatible con el equipo, porque lo puede romper también. O sea, va a destruir la espora de Clostridium difficile, pero puede romper el equipo. Esto es una recomendación muy fuerte por parte de ISA, pero ellos mismos señalan que tiene una evidencia de moderada calidad. Este es un estudio de Mayfield y colaboradores que reportaron la introducción de procesos de limpieza y desinfección con hipoclorito 5.000 por millón y lo pudieron asociar con una reducción de las infecciones por Clostridium difficile en una unidad de trasplante de médula ósea. Cuando dejaron de usar el hipoclorito y lo reemplazaron por amonios cuaternarios, la incidencia se incrementó. Otro estudio de Ornstein y colaboradores también que valoraron el uso de la desinfección diaria con toallitas con cloro activo 0,55% en unidades internacionales de hiperendemia por Clostridium difficile. La incidencia bajó en un 85% y para la desinfección diaria de las superficies altamente tocadas del entorno del paciente usaban un desinfectante con base acético y lograron con eso disminuir la contaminación de las manos del personal de salud. Hasek y colaboradores también condujeron un estudio para examinar el impacto de hacer solamente con hipoclorito la desinfección terminal y la higiene diaria con amonios cuaternarios. Resultó estadísticamente significativo su trabajo y lograron disminuir la incidencia de infecciones por Clostridium difficile en un 48%. Introdujeron también toallas comerciales embebidas con hipoclorito de sodio que disminuyeron los casos en 2 situaciones de hiperendemia en un 85%. Pero recuerden que los amonios cuaternarios y los fenólicos no son esporicidas y por lo tanto pueden llegar a alentar la esporulación, o sea, puede aumentar la esporulación con el uso de esos productos. Por lo tanto, no se recomiendan frente a infecciones por Clostridium difficile. Con respecto al rol de la desinfección diaria por esporicidas de ITSA, se debe considerar hacerla con un agente esporicida. También hay que aplicar otras medidas para prevenir la infección por Clostridium difficile durante los brotes y en situaciones donde hay hiperendemias, o sea, tasas altas que duran mucho tiempo. O no, también cuando ustedes observan repetidos de infecciones por Clostridium difficile en la misma habitación donde estaba internado el paciente anterior que tenía también, por ejemplo, una diarrea o que tuvo una infección por Clostridium difficile. Esta es una recomendación débil por su baja calidad de la eficiencia. Este es un estudio de Kundrapu y colaboradores del año 2012 y simplemente les puse el gráfico para no aburrir, pero fíjense, está marcado con rojo la desinfección diaria versus con negro las barras, la limpieza estándar. Fíjense cómo disminuye la cantidad de esporas de Clostridium difficile en las manos del personal cuando también hacen la desinfección diaria
productos que son esporicidas. Vamos a ver ahora algunas tecnologías que todavía no tienen demasiada recomendación porque hacen falta más estudios para poder considerarlas como una recomendación definitiva, que son cuando se hace la desinfección terminal automatizada. Hay datos muy limitados de su utilidad porque ese método de esporicida, no cabe ninguna duda de que es un método esporicida, pero tiene algunos inconvenientes a la hora de ser aplicado, porque no tiene que haber personas, no tiene que estar el paciente, se tarda 2 horas, es bastante complejo y a lo mejor se puede lograr el mismo objetivo simplemente con la limpieza y desinfección diaria y el producto adecuado. De todos modos, INSA en su guía 2018 no realiza ninguna recomendación ni a favor ni en contra de este tipo de desinfecciones terminales automatizadas. Entonces, como nuevas tecnologías, sobre todo para microorganismos esporulados como Clostridium difficile, tenemos la luz ultravioleta, que ahora lo vamos a analizar mejor, el peróxido de hidrógeno, que puede ser en 2 formas, en forma de vapor o en forma de niebla seca. Hay algunos estudios bastante recientes de Weber y Anderson, uno publicado en la JIC, Asociación de Profesionales en Control de Infecciones, en el 2016, y los de Anderson y colaboradores en Lancet 2017 y el Lancet Infectious Disease el 2018, que hablan de la limpieza y desinfección terminal o al alta del paciente, utilizar estas tecnologías llamadas de no tocar, porque uno pone la luz ultravioleta, pone la máquina para el peróxido de hidrógeno y se retira, cierra todo y se retira. Por eso se llaman tecnologías no tocar o sin contacto, ¿sí? Porque según se demostró reducir la contaminación microbiana de las superficies. Es verdad, se demostró la reducción de las superficies, de la contaminación en las superficies, pero también hay que analizar los contras en el uso de cada uno de estos métodos, que ahora vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos algunas fotos para los que no conocen de la tecnología no tocar o sin contacto. Son como las lámparas especiales, o algunos parecen, como este del medio, hasta una robótica, que tiene una robótica particular. Entonces, vamos a hablar del peróxido de hidrógeno utilizado de esta manera. O sea, por ejemplo, como vapor. Está registrado por la EPA. La EPA es una agencia de protección ambiental de los Estados Unidos como esterilizante y está aprobado solamente para ser usado en interiores y superficies duras no porosas. Se puede utilizar como vapor, como les dije antes, como microcondensación, o en gas seco con iones de plata, como si fuera una niebla seca. Este producto tiene poder oxidante, es reactivo frente a materia orgánica, tiene acción bactericida, virucida, esporicida, puede sacar, por supuesto, las infecciones difíciles, se va a difundir por toda la habitación, aumenta el contacto en aquella superficie que es de difícil acceso, algún recoveco de algún mueble o de algún elemento que está formando parte del entorno del paciente, altera la conformación de las paredes celulares como mecanismo de acción y, lo que es más importante, no deja residuos sobre las superficies, tiene baja toxicidad y es compatible con la mayoría de las superficies, ¿sí? ¿Cuáles serían las desventajas y las limitaciones del vapor de peróxido de hidrógeno? Tiene un tiempo de uso recomendado de aproximadamente 2 horas, siendo lo ideal, depende de las marcas y los aparatos, de 3 a 5 horas. Ustedes piensen en la velocidad del giro cama que tenemos hoy en día, que tengamos que dejar una habitación sin utilizar durante 5 horas. Sería prácticamente casi difícil hasta de imaginárselo, ¿no? Tiene una volumetría limitada, que está alrededor de 200 metros cuadrados, tiene un estricto procedimiento de uso, por ejemplo, hay todas indicaciones especiales, pero una de ellas es cubrir los detectores de incendio. Hay que tener en cuenta que es de alto costo, la máquina en sí, el peróxido de hidrógeno, el transportarlo, el almacenarlo, bloquear las camas, porque si es una habitación de 3 camas, tengo que bloquear las 3 camas, de 4 camas tengo que bloquearlas a todas para poder hacer el uso del vapor de peróxido de hidrógeno. No puede haber pacientes ni personal en el área a tratar. De hecho, si lo hay o si detecta presencia humana, la mayoría de estos aparatos o de estos robotitos, como les digo yo, abortan el ciclo solos, automáticamente. Las habitaciones tienen que estar entonces selladas.
acá hay una comparación del peróxido de hidrógeno con la limpieza estándar. Y obviamente, fíjense, con la limpieza estándar para cualquier microorganismo, para enterococo resistente a vancomicina, para Staphylococcus metiere, para cualquier bacilo gram negativo multiresistente y Clostridium difficile, siempre es mucho más alta el porcentaje de adquisición que cuando se están utilizando el vapor de peróxido de hidrógeno, que en todos los microorganismos baja. Esta es una publicación de Passaretti y colaboradores en Clinical Infection Disease del año 2013. La desinfección de suministros que no están utilizados con vapor de peróxido de hidrógeno. Acá es un libro de Otter y colaboradores, publicado también en INCHE 2013, que ellos, para no tirar los desechos que estaban en la habitación de esos pacientes, por ejemplo, que tenían un Clostridium difficile, los trataron, los desinfectaron con vapor de peróxido de hidrógeno. Tenían un 16% de los suministros que estaban contaminados y ninguno quedó contaminado después de haberlos tratado con vapor de peróxido de hidrógeno. En 6 terapias hicieron el estudio y lograron un ahorro en los costos, porque salvaron materiales que en su defecto hubieran tenido que tirarse, en $387.000, o sea, una cantidad interesante de dinero. Vamos a ver ahora qué conocemos de la luz ultravioleta. Este es un estudio que se publicó en el Infection Control Today en noviembre del 2011, que está combinado con otros estudios también de Narancic, por ejemplo, en Infection Disease del 2010, y otro de Martín y colaboradores del 2008. Es simplemente para aclarar qué es la luz ultravioleta y qué tipos de luz ultravioleta hay. Tenemos la luz ultravioleta A, que tiene una longitud de onda de 400 nanómetros a 315 nanómetros. Fíjense en el señor que está parado con este robot que va a emitir la luz ultravioleta, es casi tan alto y grande como él. Luz ultravioleta B, que tiene una longitud de onda de 315 nanómetros a 280 nanómetros, y un luz ultravioleta C, que tiene una longitud de onda de 280 nanómetros a 200 nanómetros. La luz ultravioleta C puede llegar a matar esporas de Clostridium difficile en una reducción superior a 2 a 3 logaritmos en 1 hora. La luz ultravioleta de alta intensidad puede atravesar las paredes celulares de las bacterias, de los virus y de las esporas bacterianas, y lo que es el ADN o el ácido ribonucleico y proteínas dentro del microorganismo van a absorber la intensidad de la energía ultravioleta y van a destruir. Hay 2 tipos de sistemas ultravioleta disponibles hoy en día. Uno es el pulso completo xenón ultravioleta y el otro es un ultravioleta continuo. Este es un estudio realizado en la Universidad de Florida, en Estados Unidos, en noviembre del 2012, en una terapia, y se hizo al alta de los pacientes o cuando los pacientes pasaban a otra sala. En las salas generales se le hizo solo las habitaciones que había Clostridium difficile, pero también se investigó enterococo resistente a vancomicina y Staphylococcus meticilino resistente. El periodo de intervención se comparó con el valor inicial usando una prueba específica y los resultados fueron, en las salas generales, 20 infecciones menos, con una reducción significativa para Clostridium difficile, pero no significativa para enterococo resistente a vancomicina y Staphylococcus meticilino resistente. En la terapia intensiva, 16 infecciones menos, con una reducción significativa solo para enterococo resistente a vancomicina. El sistema de ultravioleta 360 fue creado en Estados Unidos por la compañía UPDI, es una empresa de ultravioleta que descontamina con luz ultravioleta una habitación entre 5 y 10 minutos. Se tiene que programar, pero aparentemente la programación es fácil de aprender, no tiene por qué reposar, o sea, no tiene que descansar, se puede programar de 5 minutos a 5 minutos, pero requiere que la habitación esté sin paciente, que no haya nadie dentro de la habitación mientras la máquina está emitiendo los rayos de luz ultravioleta. Si una persona entra a la habitación, la máquina lo va a captar, los sensores de la máquina lo van a captar y se va a detener automáticamente. Se requiere que se saquen las sábanas, que se devuelva el cartón, que se abran todos los cajones. Funciona bien aún con humedad, elimina los hongos, tiene un costo de 60.000 euros y técnicamente puede definirse como una lámpara de 1,6 metros de altitud que va a irradiar luz ultravioleta de onda corta y mata los microorganismos sin penetrar la capa de ozono o el vidrio. Este sistema de luz ultravioleta 360
altera el ácido desoxirribonucleico de los microorganismos, impidiendo su reproducción y desactivando su carácter patógeno, que no pueden presentar enfermedades. Los fabricantes en su publicidad dicen que es una desinfección terminal adicional a la limpieza manual que garantiza desinfección donde las manos no llegan y donde puede haber algún reservorio de microorganismos. Como ventaja es que se puede manejar de manera sencilla y segura, no utiliza biocidas químicos, no hay que esperar 3 horas para entrar a la habitación que ha sido desinfectada o que está siendo desinfectada. En reglas generales, como ventajas y desventajas de la luz ultravioleta, podemos hablar que como ventaja es un método rápido, puede variar entre 45 minutos y 1 hora para construir un difícil. Hay otros equipos de ultravioleta que están entre 93 y 9 minutos. Para otros microorganismos multiresistentes puede dar 15 minutos. No hace falta sellar las habitaciones ni tampoco los conductos de aire. No deja residuos sobre superficies, por lo tanto, hay riesgos mínimos en cuanto a salud y seguridad y tiene bajos costos operativos. Como desventajas, la habitación tiene que estar vacía, solo se puede usar como desinfección terminal, no diaria, no hay estudios controlados que muestren reducción de infecciones y la efectividad depende de la dosis de radiación, de cuánto dure la exposición, de la humedad, de dónde está ubicada la lámpara, es decir, cómo giran los rayos ultravioletas a partir de la lámpara, etc. Por eso es muy importante garantizar primero la eficacia de la limpieza y la desinfección. Y para eso entonces tenemos que incorporar mediciones de limpieza y desinfección para saber hasta dónde llega nuestra calidad. Esto para ITSA no tiene un grado de evidencia científica, sino que es una recomendación de buena práctica. Y recomiendan asegurar la eficacia de la limpieza y la desinfección a través de marcadores fluorescentes, o sea, las tradicionales lapiceras de tinta invisible. Las lapiceras de tinta invisible son lapiceras que se pueden comprar hasta en la juguetería, pues son lapiceras que usan los niños, con los cuales se hacen marcas en diferentes lugares del entorno del paciente, y después que le haya pasado el personal de limpieza, con esas mismas lapiceras tienen en la parte de atrás una pequeña luz ultravioleta con la cual se hace incidir la luz ultravioleta sobre el lugar que se hizo la marca y se observa. Si la marca está, la limpieza no se hizo. Si la marca no está, la limpieza se hizo. Esto lo único que muestra es ¿se limpió o no se limpió? No sirve para otra cosa, no sirve para ver calidad. Esto nos muestra nada más que cantidad. Y después también tenemos la bioluminiscencia, a través de la medición de partículas de ATP por intermedio de unidades relativas de luz, que sí nos está hablando de calidad de la limpieza. Ahora lo vamos a ir analizando más, con mayor detalle. Por eso es que es muy importante, cuando hablamos de limpiar y desinfectar, que tengamos en cuenta el producto, el tiempo que tiene que tener para actuar, la altura en la cual va a actuar, porque cuando uno analiza, como analizó Didier Pittier, que también es un experto en higiene de manos, todo el mundo conoce a Didier Pittier en este webinar que hizo en octubre del 2020, o sea, hace muy poquito, él señala cuál es el costo de limpiar y dejar los entornos del paciente. Porque para él, y habida cuenta la cantidad de infecciones que se pueden disminuir, vale la pena invertir, no solamente en limpiar y desinfectar, sino también en la calidad del proceso de limpieza y desinfección. Por eso dice que, como es compleja la limpieza ambiental de los lugares donde se brinda asistencia sanitaria, uno tiene que apostar alto, apostar al éxito, dice Didier Pittier. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que buscar investigaciones que se basen en evidencias. ¿Cuáles son las tecnologías disponibles? Y saber que tenemos un elemento humano que tiene que tener un entrenamiento específico, porque el hospital no se limpia igual que la casa, tiene que estar entrenado. Como mayor entrenamiento tiene, como más comprende cuál primordial es su rol en evitar la infección hospitalaria, más exitoso va a ser el proceso de infección en entorno hospitalario. También nos dice Didier Pittier que ¿cómo nos aseguramos de que una superficie esté limpia y desinfectada? Y primero tenemos que decidir cómo queremos que esté limpia y desinfectada esa superficie. Por eso vamos a separar. No es lo mismo el piso, no es lo mismo el techo, que el entorno del paciente. Por eso, como dijimos ya en otros capítulos anteriores, tenemos que dividir las superficies en altamente tocadas con las manos y poco tocadas con las manos.
Las altamente tocadas con las manos, ¿qué vamos a decidir? Que queremos que esté limpia y desinfectada. Y aquellas que son poco tocadas con las manos, ¿qué vamos a decidir? Que esté limpia. Con eso va a ser suficiente. Vamos a ver ahora entonces, un poco con mayor detalle, porque recién apenas lo nombré, cómo se puede hacer de manera práctica el monitoreo de la higiene y desinfección de las superficies de alto contacto con las manos. Esto es como un chiste, pero es como para pensarlo. Porque la verdad que si no utilizamos alguna forma de medición, somos totalmente empíricos. Porque, ¿qué es limpio? Es lo que un individuo piensa que es limpio. Limpio para mí puede no ser igual limpio para otro. Fíjense, en Griffith y colaboradores, presentado en el Journal Hospital Infection del 2000, ellos hicieron una encuesta y el 82 al 21% de las personas encuestadas consideraba limpio a la inspección visual, o sea, lo veía limpio, ¿sí? De un 10 a un 24% lo veían limpio según la luminiscencia, un estudio con ATP es adenosín trifosfato, y un 30 a un 45% lo veía limpio según estudios microbiológicos. En la práctica, los estudios microbiológicos muy caros no están justificados si no es una situación muy particular de un brote, y no de cualquier brote, sino de un brote donde se piensa que la fuente puede ser el entorno del paciente, o como alternativa para poder errores fundamentales en la higiene y desinfección del entorno del paciente, o se quiere cambiar de producto porque con eso siguen ocurriendo brotes. Si no, fuera de eso, no está recomendado la hisopado de superficies y mandarlo a sembrarlo en placas de Petri y mandarlo a estudiar al laboratorio de microbiología. Entonces tenemos controles de limpieza y desinfección que van a medir cantidad de la limpieza. Y de eso tenemos dos. Las lapiceras invisibles, como les dije recién y que acá ustedes la pueden ver, es esta que ustedes ven acá, debe costar 100 pesos en este momento aproximadamente, una lapicera de estas, y se pueden hacer varias pruebas, se puede trabajar en educación con el personal de limpieza, y también puede haber checklist. Ahora yo les voy a mostrar un modelo de checklist. Y después tenemos los controles de limpieza y desinfección, que vamos a controlar la calidad de la limpieza. Dijimos, biológicas son muy caras y no recomendadas para, salvo situaciones de brote, y algunas técnicas químicas que se pueden hacer de vez en cuando, por ahí una vez por mes, como por ejemplo la bioluminiscencia de adenosín trifosfato. Este sería, por ejemplo, un modelo de checklist para poder controlar una habitación al azar, si la gente entró con todo lo que tenía que tener, cómo lo hizo, cómo limpió el piso, cómo limpió el baño, cómo limpió el entorno del paciente, cómo, en qué condiciones, si tenía el trapo que se requerían o no lo tenía, si, qué desinfectó, qué no desinfectó, cómo escurrió los trapos de piso, los paños o lo que sea, etc. Cada uno puede, en base a dar para su institución y lo que se use. Quiero explicar un poquito más qué son los sistemas de análisis de bioluminiscencia por adenosín trifosfato. El ATP, o adenosín trifosfato, es una molécula que está presente en todo tipo de materia orgánica, se define como la unidad de energía universal que utiliza todas las células vivas y se produce en los procesos metabólicos que tienen lugar en todos los seres vivos, porque las células microbianas tienen todo un nivel de ATP. La presencia de ATP, cuando uno estudia bioluminiscencia, está indicando que la higiene fue incorrecta, que hay alguna falla. O sea, la higiene se hizo, pero por ahí no se hizo bien. Los residuos de materia orgánica en una superficie se van a convertir en una fuente de nutrientes para los microorganismos y los van a proteger de la acción de los desinfectantes. Cuando uno elimina el ATP de las superficies, el organismo la posibilidad de reproducirse porque les quita su fuente de alimento. Entonces, con un hisopo que se pasa sobre las superficies, se integra el adenosín trifosfato de las células microbianas. Ese hisopo tiene una solución especial que permite que uno pueda captar el ATP que está en las superficies. Luego lo va a hacer reaccionar con una enzima que se denomina luciferasa. Cuando esa enzima va a entrar en contacto con el ATP que tiene el hisopo, va a reaccionar y a emitir una luz.
esa luz es cuantificada, medida por el aparato, que es el luminómetro. Y esa cantidad de luz emitida va a ser directamente proporcional a la cantidad de partículas de ATP. O sea que el luminómetro me va a estar mostrando los valores de esa luz emitida en lo que se conoce como unidades relativas de luz o URL. Es decir, que cuando uno utiliza, aunque sea circunstancialmente o como fin educativo, un análisis de bioluminiscencia por ATP, está proporcionando una medida cuantitativa de la limpieza. Los resultados están rápidos y se puede usar, como dije antes, para educar al personal mediante la retroalimentación del resultado observado, que esté viendo que me da una cantidad que esté indicando que esa superficie no se limpió adecuadamente. A lo mejor le faltó frotado, a lo mejor no esperaron el tiempo que correspondía con el producto desinfectante, a lo mejor no era el producto adecuado, o a lo mejor la temperatura tampoco era la adecuada. Puede indicar variaciones también en las prácticas empleadas por el personal de limpieza. ¿Cómo se mide? Y eso depende del aparato, ¿sí? Según tipo de luminómetro. No todos los luminómetros nos van a dar las mismas unidades relativas de luz como punto de corte. Este es un estudio que reúne las observaciones de 3 investigadores como Lewis y Mulvey. Para uno son 500 unidades relativas de luz, otros 250, otros 100 unidades relativas de luz. Y hay otros que hablan de 10 unidades relativas de luz. O sea que esto es variable según tipo de luminómetro, y lo que tenemos que, cada vez que usamos un luminómetro, averiguar cuál es lo que indica como punto de corte en unidades relativas de luz ese aparato que estamos utilizando para la licencia. En cuanto a limpieza en general, tenemos que recordar que todo lo que es el carro se tiene que mantener limpio y hay que revisar que esté limpio el carro. O sea, hay que mirarlo todos los días, tiene que ser un espejo. Y a veces eso es todo lo contrario. Está más sucio el carro que la superficie que se quiere limpiar. Por lo tanto, si uno tiene que chequear la limpieza del carro, tiene que estar impecable. Si todos los días se limpia después del trabajo diario, se mantiene impecable. Lavarse las manos el personal de limpieza antes de empezar la tarea y después y antes de colocarse los guantes. Con respecto a los elementos de protección personal, los tiene que utilizar según resulte necesario, porque a veces cuando va a entrar a limpiar, por ejemplo, una habitación de aislamiento, puede requerir algún elemento de protección personal más de los que normalmente está utilizando. O sea que eso dependerá del cartel de aislamiento o del aislamiento que tenga el paciente. Recordar, si van a utilizar lavandina o hipoclorito, que nunca lo tienen que mezclar con un detergente porque hay vapores que son tóxicos. Tampoco el hipoclorito con agua caliente porque va a producir tialometano, que es un cancerígeno animal. Con respecto a lo que estamos viviendo ahora, que es la epidemia por la COVID-19, los requerimientos de la OMS y la OPS son personal de limpieza exclusivo, entrenado, que conozca la circunstancia, muy buena comunicación con el personal de limpieza, que comprenda también aquellas cosas que son esenciales para todo lo que es COVID-19 más allá de la limpieza, como que cuando vayan a desayunar o almorzar, que vayan uno por vez, que tengan su mate, sus tazas, sus platos, sus cubiertos exclusivos, y que no vayan, si no es necesario o imprescindible, a otros servicios u otras salas diferentes de los lugares a donde normalmente están destinados. Tienen que utilizar tapaboca para circular por el hospital y barbijo quirúrgico para toda la tarea de higiene hospitalaria. En este documento de febrero del 2020, donde se establecieron algunas recomendaciones para el tipo de elementos de protección personal que debían usarse en el contexto de la COVID-19 según el tipo de actividad a desarrollar, y para todo lo que es el personal de limpieza que ingresa a las habitaciones de pacientes con COVID-19, indica barbijo quirúrgico, camisolín, guantes resistentes, protección ocular y botas o calzado cerrado. Cuando hablamos de botas, no hablamos de botas de tela o de papel, sino de botas de tipo lluvia, ¿sí? O un calzado completamente cerrado. Se pueden utilizar este tipo de máquinas lavadoras y extractoras, que son en realidad prácticas para pasillos, superficies grandes, porque si no es muy complicado el poder manejarlas o girarlas. También se pueden utilizar carros con un balde simple, con un exprimidor de cabellera de mopa y con un producto que limpie y desinfecte.
carros con doble balde, uno para enjuagar, otro para lavar, un carro funcional que tenga todo lo que necesitan para poder ingresar en una unidad de internación y hacer todas las tareas necesarias. La pala colectora, la bolsa de residuos, la cantidad de paños que se necesitan o de paños descartables, doble balde, los lampazos, etc. Siempre tiene que haber lo que se llama baliza para prevenir caídas, y cuando el piso está húmedo, siempre hay que poner este cartel que diga no pasar, piso húmedo, baladiza, etc. Porque si alguien se cae y eso estaba puesto, la red no reconoce el accidente ocurrido. Guantes especiales para manipular residuos tiene que tener el personal de limpieza, que son normalmente de nitrilo o de PVC, para evitar que se puedan pinchar o cortar con algún elemento arrojado sin querer o involuntariamente a la... de ser flexibles y adherirse a las manos porque tienen que ser cómodos. Con respecto a los residuos, que hay mucho personal de limpieza en instituciones privadas que además de limpiar también se dedica a llevar los residuos al área de almacenamiento transitorio. Los cestos donde van los residuos patológicos son iguales que el color de las bolsas, rojos, y pueden ser blancos o negros para los residuos comunes. Con esto terminamos todo lo que era tecnologías, que quedó pendiente de la vez anterior, y la forma de medir la limpieza. Vamos a ver ahora rápidamente, para terminar, algo que quedó adeudado de la vez anterior, y que es la limpieza y la desinfección de las áreas quirúrgicas. Este dibujo que ustedes ven acá es un dibujo coloreado de una serie de dibujos que presentó en su momento en un libro de Didier Pittiet, hace muchos años atrás, más o menos 1990, en el hospital de la Universidad de Suiza, donde él trabaja. Estuve mirando un webinar bastante reciente de este año, realizado por la doctora Conte Vilar, Diana, respecto a limpieza y desinfección de quirófano, y existen nuevos estándares, y hay algunas cosas que me parecieron interesantes para poder asociar con todo lo que es higiene y desinfección del entorno quirúrgico del paciente, porque entorno es superficie altamente tocada, y eso no solamente está en la unidad de internación, también está en el área quirúrgica. La doctora Conte Vilar señala que el quirófano es un ambiente complejo que contribuye a la ocurrencia de infecciones asociadas al cuidado de la salud, porque se hace una disrupción de la primera barrera de defensa del paciente, que es su piel. Entonces esa infección del sitio quirúrgico va a tener que ver con factores intrínsecos del paciente, como por ejemplo la diabetes, la cardiopatía, la obesidad, factores extrínsecos, como el tipo de cirugía que le hagan, si es limpia, sucia, contaminada, el tiempo que se lleve esa cirugía, si es por encima o no del valor promedio establecido que tiene que durar esa cirugía, y el ambiente del quirófano, en el cual entra a jugar el mobiliario, la ventilación, que no es el tema de hoy para hablar, y la máquina de anestesia, porque todo lo que es anestesia también juega un rol muy importante en la transmisión de infecciones. Siguiendo a Conte Vilar, vamos a ver que ella habla de una transferencia horizontal de microbios en el quirófano, y habla del movimiento de los microbios desde el paciente, y está en sus secreciones, en las mucosas, en la piel, en la sangre, en las ondas, en los catéteres. ¿Y qué pasa? Esos microbios hacia el personal de salud, hacia sus manos. Tiene que ver el comportamiento que tenga el personal de salud, la carga y la densidad de las tareas, que tenga multitareas, que esté o no en un espacio confinado, que tenga práctica o no de higiene de manos dentro del quirófano, y también de otro movimiento de los microbios hacia todo lo que es el equipo que está dentro del quirófano. A cómo está diseñado, al número de equipos que hay, porque si tenemos más cosas de las que tienen que haber en un quirófano, tenemos más complicaciones, porque hay más superficies de entorno para poder limpiar y desinfectar, a cómo trabajamos las superficies de alto contacto con las manos, aquellos elementos que pueden ser reservorio de polvo y de microorganismos, y cuán es fácil la limpieza y la desinfección según las superficies que tienen, porque hay quirófanos que tienen todavía elementos muy, muy antiguos, por ahí con pintura que se descascara, y que son muy difíciles de limpiar y de desinfectar. Entonces, señala también Vilar Comte que los principios generales de limpieza para un quirófano se puedan resumir
en que los desinfectantes se deben preparar y diluir de acuerdo como dice el fabricante. Si nadie tiene que innovar nada y hay que hacerlo como lo dice el fabricante. Y siempre hay que limpiar con ese producto que limpia y desinfecta las áreas desde las más limpias a las más sucias y siempre de arriba hacia abajo. Esto como principio, ¿no? Entre cirugías, y esto es coincidencia con la ORN, que son las enfermeras de quirófano. Entre cirugías, primero, usemos métodos que permitan que recojamos todo el detritus, o sea, escamas de piel, etcétera, que puede haber en las superficies. Y para eso necesitamos métodos húmedos siempre y no utilizar nada que genere aerosoles. Como mínimo, limpie con la mopa el piso del quirófano entre paciente y paciente. Nunca lo haga con el paciente en sala, pero va a limpiar aquella parte del piso que esté visiblemente sucia o manchada. Revise la mesa quirúrgica, entre paciente y paciente estamos hablando, entre cirugías, y muévala para verificar que no hay manchas o que no hay detritus. Concentre la limpieza y desinfección en las áreas de alto contacto con las manos y use desinfectantes apropiados para los diferentes tipos de superficie. Y este croquis, muy bueno, a mí realmente me gustó mucho, porque define las superficies del quirófano que se van a limpiar, es de las enfermeras de quirófano, son enfermeras, es una sociedad científica de Estados Unidos, una asociación de enfermeras de quirófano, y en el 2014 presentaron este gráfico, que fíjense qué interesante que es lo que hay que hacer entre cirugías. Cuando está la mano violeta, son áreas para limpiar y desinfectar entre cada paciente. Cuando el área está violeta más clara, por ejemplo, los teclados o alguna superficie, la cialítica o las pantallas, solo si se usaron con el paciente. Y hay que repasar los teclados, algunas superficies donde se sientan, por ejemplo, el silloncito de anestesia. Y fíjense que hay una sola mano azul que está en el piso y en la parte alta de las paredes. Y dice solo si está sucio, si no, no. ¿Sí? Esto es coincidencia con lo que señala, como les dije antes, la Asociación de Enfermeras de Quirófano en sus recomendaciones 2010, que se volvieron a repetir en los diferentes, las recomendaciones de años posteriores. Señala la desinfección de la cialítica entre cirugías y señala que se puede practicar limpieza y desinfección en las superficies de alto contacto con el paciente y con elementos estériles mediante pulverización directa sobre tapo limpio. Pero, ¿qué pasó? Esto es lo indicado como general, ¿sí? Así como se ve en la foto. Está limpiando la camilla quirúrgica con un producto que aparenta ser un amonio cuaternario, por ejemplo. Está perfecto. Ahora, en la época de la pandemia, y se acuerdan que les había comentado que la pulverización puede levantar los SARS-CoV-2 de la superficie y llegar a impactar en la persona que está limpiando, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud no recomiendan pulverizar superficies en este contexto de pandemia por COVID-19, ¿sí? Y recomiendan también que se utilicen productos que limpien y desinfecten de forma simultánea. Por supuesto, la OMS recomienda que no se utilicen elementos que vayan a dispersar el polvo, que esto es algo nuestro, no retorcer los trapos para evitar el síndrome del pronador, porque varias horas retorciendo trapos se produce una enfermedad en las muñecas que es típica del personal de limpieza y está considerada enfermedad laboral y está escrito en la Ley de Riesgos del Trabajo. Y es potestad de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo el controlar su cumplimiento. Por eso tienen que haber siempre métodos de exprimir los trapos que sean automatizados, ¿sí? Recomienda utilizar siempre paños microfiber u otros similares que no desprendan pelusa y por supuesto métodos húmedos. En lo que respecta a los equipos que están en otras áreas del centro quirúrgico, por ejemplo, tienen una sala de almacenamiento del equipo de rayos, del equipo para ver, no se puede introducir en el quirófano si no se limpió primero. Aunque lo haya limpiado ayer, siempre va a haber un depósito de pelusas asociado con el tiempo de permanencia en un lugar, así que siempre antes de entrar a un quirófano lo van a tener que volver a limpiar.
porque el polvo y las pelusas siempre se depositan en las superficies horizontales. En un quirófano, el entorno del paciente está compuesto por lo que es la camilla quirúrgica y todo lo que estuvo conectado al paciente en un periodo de 3 a 4 pies del campo quirúrgico, lo cual es aproximadamente 1 metro, 1,5 metros, ¿sí? Eso es lo que se va a limpiar entre cirugías, limpiar y desinfectar la camilla quirúrgica y todo lo que está a 1 metro, 1,50 metros de esa zona del campo quirúrgico. Si se advierte que hay otras zonas visiblemente sucias más allá de esa distancia, por supuesto también habrá que limpiarlo, ¿sí? Y el piso se va a limpiar solo aquellas áreas que se observen visiblemente sucias o manchadas. El resto se va a dejar para hacer la limpieza al final del día quirúrgico, que puede ser la última cirugía programada, por ejemplo, y si no, hay que hacerla sí o sí, y entonces tendrán que suspender las cirugías en ese lugar para que la puedan hacer. Supongamos que es un quirófano que trabaja las 24 horas del día. Limpiar todo el piso, en ese caso, ahí hay que mover la camilla quirúrgica, porque debajo de la camilla quirúrgica siempre se va decantando sangre, pus, etc. Esto, además de ser recomendado por la Asociación de Quirófanos en sus más de recomendación y limpieza del ambiente quirúrgico en el año 2010, es también considerado categoría B, que es una categoría que tiene bastante evidencia científica reunida a su favor por el CDC en sus normas de prevención de infecciones del sitio quirúrgico. Hay una recomendación también muy particular que entre cirugías no se desinfecten paredes, sobre todo la parte alta, no se ni los pisos, solo que se limpie, como les dije antes, las áreas afectadas. No cerrar los quirófanos después de una cirugía denominada sucia, y no dejarla sucia para el final del día, porque es suficiente en un quirófano con aire eficiente y uno realiza una tarea de limpieza y desinfección, eso es suficiente para habilitar el quirófano para la siguiente cirugía. Los gérmenes no van a quedar en el medio ambiente y van a estar listos para atacar al próximo paciente. Esto es categoría A del CDC. Y también la doctora Conte Vilar nos agrega en su webinar algo que me pareció importante. Al comenzar el día, supongamos que se cierran los quirófanos y no hay actividad en los quirófanos hasta el día siguiente, al comenzar el día hay que repolver las pelusas de todas las superficies con un trapo de tela libre de hilos y por supuesto un producto que humedezca ese trapo con el cual vamos a hacer el repaso de esas superficies que ya quedaron limpias de la noche anterior, ¿sí? Por ejemplo, una zona de alto riesgo en la cialítica, que se mueve mucho y todo lo que es pelusa y polvo que decantó sobre la cialítica después cae sobre el campo quirúrgico específicamente, y también las partes bajas de todos los elementos que hay adentro del quirófano. Este es un estudio publicado en el American Journal of Infection Control y habla de las interacciones entre anestesistas y el medio ambiente de anestesia en la sala de operaciones, publicado en el American Journal of Infection Control del año 2013. Y fíjense que lo que vieron está marcado con un marcador fluorescente para verlo con luz ultravioleta. Fíjense la contaminación del conector intravenoso. Acá podemos ver la contaminación que se ve en las perillas de los aparatos y del laringoscopio. También hicieron una simulación, una cirugía simulada, y fíjense, menos mal que era un muñeco, porque era un paciente pobre, fíjense la marcación de las zonas de la cara que fueron tocadas durante la actividad quirúrgica. O sea, se marcó y se pudo observar con una luz fluorescente. Lo mismo con la cialítica. Fíjense la cialítica acá, como cuando lo miran con la luz ultravioleta, cómo se observa la marcación. Un estudio publicado por el Infection Control Today, pero que tiene su origen en una revista de anestesia del 2011, habla de la transmisión en el medio ambiente que ocurrió en el 89% de los casos, de 146 de un total de 164 objetos estudiados, ¿sí? Y esto originó la transmisión en el 12% de los casos, en 17 de 146 casos. La transmisión bacteriana del medio ambiente, como les dije recién, había ocurrido en 146 a 164 y la transmisión en el 12%.
otro estudio de múltiples reservorios que contribuyen a la transmisión bacteriana intraoperatoria, también en una revista de la Fundación para la Seguridad del Paciente en la Anestesia. Un estudio muy interesante que fue muy comentado, el estudio de la pátina fecal en el quirófano, de la doctora, es una médica infectóloga y epidemióloga, Silvia Muñoz Price, y ellos encontraron la contaminación de la llave de 3 vías en 44 casos, del medio ambiente 52%, del paciente 20% y del operador en un 26%. Como conclusión de todo lo que es limpieza del área quirúrgica, tenemos que realizar la limpieza y desinfección entre cada uno de los procedimientos quirúrgicos, pero de las superficies que tuvieron contacto con el paciente, y con lavado en enjuague y desinfección con hipoclorito, o utilizar para acortar los tiempos quirúrgicos con productos que limpien y desinfecten en forma simultánea. Y con esto terminamos este webinar que corresponde a este capítulo 3, y quedo abierta entonces para todas las preguntas que ustedes quieran hacer. No sé, Milce, Zulma, ¿cómo podemos trabajar el tema de las preguntas? Sí, Elena, la verdad, felicitaciones, la presentación excelente, como siempre, completita, o sea que felicitaciones de mi parte. Hay preguntas, lo Gracias, que veo acá, veo 2 preguntas, dice, ¿cuántas veces pueden entrar el personal de limpieza en una habitación de un paciente con COVID-19? Pueden entrar las veces que haga falta, si están vestidos con los elementos de protección personal que corresponden. Es lo mismo que me preguntan cuántas veces entra la enfermera, y las veces que el paciente necesite, siempre y cuando esté vestido con los elementos de protección personal que corresponden. Porque el paciente puede vomitar, puede haber un accidente, necesita que además de la limpieza de todos los días, entre alguien a limpiar una circunstancia particular. Sí. Otra pregunta. Dice, ¿se podría utilizar el mismo trapo de piso para realizar la limpieza de todas las habitaciones de un mismo sector y si hay paciente en aislamiento? No, no se podría porque está demasiado. No sé quién está contestando por mí, pero alguien está contestando por ¿Quién mí. es? No sé. No sé. Lo que se recomienda es que por cada habitación de paciente uno tenga un trapo específico para lo que es el entorno del paciente, ¿sí? O sea, si yo les decía antes, si tenemos 14 camas, entramos con 14 paños, uno para cada cama. Cuando introducimos el paño dentro de esa cubeta que tiene el producto desinfectante, no lo podemos introducir otra vez. Con respecto a los trapos de piso, como los trapos de piso son del piso y los pacientes no se atienden en el piso, y el piso no resulta importante, en dependencia de lo que se trate, si no se trata de un paciente con Clostridium difficile, por supuesto, no habría mayores inconvenientes. De todos modos, la recomendación es que cuando se termine de limpiar una habitación, ese trapo de piso se enjuague y se desinfecte para pasar a la siguiente habitación. Eso es muy complejo en la práctica y no se puede hacer, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces uno tiene que ser realista cuando hace una recomendación. Por eso, tenemos que poner la fuerza, el empeño en que, si no vamos a usar trapos descartables, por lo menos tengamos un paño para cada entorno de paciente. Ese es el primer término. Con el trapo de piso bajamos un poco digamos, las exigencias, ¿sí? Porque en el piso no se atienden pacientes. Por supuesto, si se trata de un paciente que tiene una diarrea por Clostridium difficile, ese trapo no se va a usar en otro lugar, porque va a llevar las esporas a través del trapo. ¿Se entiende? Pero si no, sí se podría utilizar. No sé si se entendió bien a dónde apunto. Sí. Hay otra pregunta. Porque sería imposible, si tenemos 14 camas, pedirle a una empresa de limpieza que entre con 14 trapos de piso. Porque claro. Es imposible. Le podemos pedir que lo desinfecte entre habitación y habitación. Otra pregunta, puede, Elena. se puede. Dice, sí. Otra pregunta. En el área COVID, ¿el uso de barbijo tricapa es válido? ¿Y en qué espacio? El uso del barbijo tricapa, de buena calidad, bien colocado, ¿sí? De modo que no haya ángulos
en los costados, con las tiras superiores acá arriba, porque los de que son de la oreja disminuyen la efectividad, no son igual. No sirven tanto como sirven los que son con tira o con cinta que ciñe atrás de la cabeza. Sirven perfectamente y son los que están indicados, tienen una eficacia casi del 94% en algunos casos. Solo que si hacen procedimientos que generen aerosoles, no sirven. Y hay que utilizar un N95 de buena calidad. Sí. Otra pregunta De dice, buena ¿se puede calidad usar? significa que está certificado y superó los testeos que dicen que realmente filtra el 95% de partículas pequeñitas de menos de 0,3 micrones de diámetro. Sí. Otra pregunta dice, ¿se puede usar amonio cuaternario en rociadores? Sí, se puede utilizar, pero no ahora. Estamos en una pandemia de COVID-19 y no podemos utilizar ningún tipo de rociador, pulverizador ni nada. Todo es trapo húmedo. Pero fuera de esto, cuando termine la pandemia, sí se puede usar. Otra pregunta dice, bueno, esto es obvio, ¿no? El personal de limpieza, ¿qué tipo de guante debe utilizar para la higiene de pacientes con COVID-19? Bueno, lo que marca, yo les dije recién, que es lo que marcaba la OMS y la OPS, y habla de guantes resistentes, pero no los especifica, ¿sí? Fuera de este contexto de la COVID-19 y de la indicación de la OMS y la OPS, el uso de guantes del personal de limpieza ha ido cambiando con los productos, porque los guantes de uso doméstico que se exigían para que tuviera, tenían que ver con que había que proteger la piel de las manos de los hongos que puede transmitir el excesivo uso de hipoclorito de sodio. Porque hasta hace unos 20 años atrás, la limpieza hospitalaria se hacía con jabón y lavandina, no había otra cosa, y el personal de limpieza tenía constantemente las manos húmedas y a veces ni usaba guantes y metía las manos adentro de la lavandina, con lo cual más de una vez hemos encontrado personal de limpieza con hongos en sus manos, producto del desequilibrio que se produce entre su flora bacteriana y la flora que los hongos aprovechan a ocupar el lugar de las bacterias que mató el hipoclorito. Cuando empezamos a usar amonios cuaternarios, peróxido de hidrógeno, bueno, por supuesto de potasio, la situación cambió y ya la exigencia del guante de tipo doméstico, fuera de la pandemia, que sí los tienen que usar porque es indicación de OMS y de OPS, cambió. Entonces, la indicación, por ejemplo, en Estados Unidos, si ustedes ven filmaciones y entran en YouTube y ven filmaciones de cómo se limpian los hospitales en Estados Unidos, van a ver que ellos tienen guantes de... esos guantes que son de colores, de tipo siliconas, y, que son, y se los cambian, así como el trapo para limpiar el entorno del paciente. Con un trapo limpiaron el entorno, con un guante y un trapo limpiaron el entorno de un paciente, y después descartan el trapo, o lo ponen para desinfectar, para usar una segunda vez, se quitan los guantes y los tiran y se lavan las manos. O sea, acá el personal de limpieza, si tiene los guantes puestos, no se lavan las manos nunca. Y deberían lavárselos entre entorno y entorno, porque a través de sus guantes puede llevar los gérmenes de la cama del paciente A a la cama del paciente B. Entonces, ahora estamos lamentablemente en pandemia y la indicación de la OMS es usar guantes resistentes. No sabemos hasta qué punto uno podría tener tantos guantes como tantas camas va a limpiar, porque tendría que cambiárselos. Pero fuera de eso, es preferible utilizar guantes, por ejemplo, hasta de examinación, y cambiarlos entre entorno y entorno de paciente. Y descartarlos, por supuesto. Sí. Otra pregunta, Elena. Dice, quisiera saber cuál sería la correcta desinfección de las incubadoras y qué desinfectante es el adecuado. Bueno, así como la vez pasada les dije que en el capítulo 3 íbamos a hablar de la desinfección del quirófano, les cuento que en el capítulo 4, que vamos a hablar de las fallas de la higiene hospitalaria en general, vamos a hablar de todo lo que es la higiene de las incubadoras también. Así que la dejo en el aire porque va a formar parte del capítulo 4. Bueno, bien. Dice, si le interesa saber, puede utilizar cualquier producto. De los productos que hay disponibles, todos son bien usados, factibles de usar en limpieza de incubadoras. Bien. Nunca dice, cuando está el paciente adentro, por supuesto, ¿no? Pero ya lo vamos a hablar en el capítulo 4. Bien. ¿Cuál de los desinfectantes es la mejor opción para limpiar el área de cirugía? No hay una mejor opción. Todos sirven, todos van a ser bien utilizados, todos sirven, lo que está disponible en el mercado.
Eso es gusto de cada uno. Lo que sí hay que tener siempre presente cuando utilicen amonios cuaternarios, que los amonios cuaternarios, ya lo dije en el capítulo anterior, dejan una película sobre la superficie que puede enmascarar diferentes tipos de microorganismos. Por lo tanto, por lo menos una vez cada 7 días, hay que retirar los restos y residuos de esos biofilm, películas que dejaron los amonios cuaternarios, con otro producto de limpieza, que puede ser un peróxido de hidrógeno, o puede ser una limpieza tradicional con agua y jabón y proclorito de sodio 100 partes por millón. Es la única recomendación particular para amonios cuaternarios. Y usar amonios cuaternarios de la tercera generación para arriba. Sí. Porque los otros, ya se demostró, los de primera y segunda generación, que tuvieron un rol muy importante en brotes, porque permiten el crecimiento de gérmenes gram negativos. Sí. Dice, tiempo de limpieza entre cirugías en pacientes con TBC bacilífera. Eso depende de cómo hayan hecho las cirugías y depende de la posibilidad que hayan tenido de cambiar la presión del aire que ingresa al quirófano. Normalmente el quirófano trabaja con presión positiva, es decir, con un aire que si ustedes se ponen en la puerta del quirófano cuando está cerrado, por las rendijas, y prenden, por ejemplo, un saumerio, van a ver que el humo del saumerio se viene hacia ustedes. Eso significa presión positiva, un aire que empuja, que saca hacia afuera los organismos que pueden estar en el quirófano. Por supuesto, además de un aire con presión positiva, tiene que haber una tasa de recambio de aire que esté superior a 15, a 20, 25, eso depende del tamaño también, hay muchas cosas que ver arquitectónicamente para esto. Se debería poder cambiar a presión negativa cuando se opera un paciente con tuberculosis bacilífera, para evitar que justamente los bacilos de Koch que salen de ese paciente puedan salir hacia los pasillos que están aledaños a ese quirófano. A veces eso no se puede hacer. De todos modos, cuando el aire es ingresado al quirófano y produce entre 15, 20 o 25 recambios de aire por hora, normalmente está, en el peor de los casos, está tomando 30% de aire fresco, o sea que está diluyendo la cosa, y 30 y 70% lo vuelve a recircular. En algunos lugares hasta se ha podido hacer una aparatología especial y el aire es el 100%, exterior siempre. Eso sería la circunstancia ideal. Entonces no hay un tiempo que se pueda definir entre una cirugía y otra cirugía. Normalmente ese tipo de cirugías se dejan por lo general para el final del día, una cuestión de seguridad general cuando no tienen presión negativa, pero nada más que por eso. Sí. Aparte todo el mundo tiene, en el quirófano está con un N95 cuando están operando ese tipo de pacientes. Bueno, acá hay una pregunta sobre hemodiálisis, servicio de hemodiálisis. En cuanto a la limpieza y desinfección en el servicio de hemodiálisis, ¿qué aspectos vamos a tener en cuenta en cuanto a la limpieza? El servicio de hemodiálisis es igual que el quirófano, tiene las mismas condiciones que tiene un quirófano. O sea, me refiero a todo lo que es cómo aplicar los desinfectantes, cómo hacer con los paños. Lo que sí hay que tener en cuenta es que es un lugar donde los pacientes pueden tener algunas infecciones asociadas con la sangre, como puede ser hepatitis B, hepatitis C, HIV, y puede haber manchas de sangre que normalmente en otro lugar no habría. En ese caso, primero se van a tratar las manchas de sangre. Normalmente, si están en el piso o en alguna superficie, se pueden cubrir con papel. Se absorbe el papel se tira en una bolsa roja, que es residuo patológico, y después se limpia la zona con normalidad. Agua y jabón, y después si quieren le pueden poner lavandina, o si no, el producto que limpia y desinfecta de manera habitual. Sí. Eso si tiene una mancha de sangre. Si no hay mancha de sangre, es igual que un quirófano, se limpia igual. Sí. Acá hay una pregunta media larga. Dice, usted hablaba de no utilizar elementos que generen aerosoles. Cuando tenemos pacientes sometidos a oxigenoterapia y son portadores de COVID-19, el uso de máscara con reservorio aumenta la cantidad de partículas de aerosoles en el ambiente. Para ese caso, ¿qué desinfectante para el ambiente debe utilizar? ¿Sirve la luz ultravioleta?
podría llegar a servir, pero es imposible sacar a los pacientes de la terapia intensiva. Así que nunca vamos a poder utilizar una luz ultravioleta adentro de la terapia intensiva. Podemos sacar a todos los pacientes de la terapia intensiva y normalmente no tienen habitaciones para poder hacerlo. Hay una gran discusión respecto de los procedimientos que generan aerosoles. Estos no figuran como generadores de grandes aerosoles. Es más, he leído hace poco un artículo que hasta cuestiona la intubación de los pacientes con respecto a la producción de aerosoles. Hasta dónde es o no es un procedimiento generador de aerosoles. De todos modos, hay indicación de trabajar con esos pacientes con un N95 colocado. Pero no están considerados procedimientos generadores de aerosoles. La limpieza no varía, porque el problema del aerosol está en el ambiente, y después estamos hablando de que puede decantar en superficies, y las superficies forman parte del entorno del paciente, y la vamos a limpiar igual que todos los entornos del paciente, como estuvimos viendo hasta ahora. No sé si fue clara la respuesta. Bien, bueno, acá dice, una participante dice, ante el alto costo y déficit de guantes en mi país, acá también es muy alto el costo, en Argentina, me puedo permitir usar los mismos guantes en al menos al realizar los cambios de ropa de cama y lavarme las manos entre camas, o al menos entre 3 camas, y aplicarme un amonio cuaternario. No, no se puede. Los guantes no se pueden lavar ni con amonio cuaternario, ni con alcohol, ni con agua oxigenada, ni con nada, porque los guantes de examinación que usamos nosotros no son guantes resistentes y tienen fallas de fábrica a nivel de pequeñas perforaciones, roturas, que son imperceptibles al ojo humano, están en un rango del 3 al 18%, y a través de esas microescoriaciones pueden pasar microorganismos a la piel de las manos. Entonces, primero, se usa un solo par de guantes, nunca doble par de guantes, porque 2 no es mejor que 1 a los efectos de transmisión de microorganismos, y después que se sacan ese guante, se procede a lavarse las manos. No es válido pasarse amonios cuaternarios sobre los guantes, ni alcohol, ni ningún otro producto. Es al contrario, es nocivo para nosotros, es una práctica muy poco segura. Bueno, después todas las preguntas son similares, Elena. Bueno. A ver si hay algunas otras preguntas. Dice acá. A ver. La limpieza profunda de los quirófanos, ¿cuántas veces a la semana es recomendable? Es una pregunta obvia. Limpieza profunda le deben llamar a techos, no sé a qué le deben llamar, porque hay 2 tipos de limpieza. La limpieza final del día, que es una limpieza profunda también, porque hay que correr la camilla quirúrgica, correr los aparatos y limpiar por todos lados los pisos, las superficies, tanto los horizontales como las verticales. Esa es todos los días, no va por semana. Ahora, si ustedes se refieren al techo y a superficies altas de las paredes, la frecuencia indicada puede variar según el lugar. Los lugares donde hay una extrema humedad, por ejemplo, en Buenos Aires, la frecuencia es de una vez cada 6 meses, más o menos. En algunos lugares donde el clima es más seco y hay mucha tierra que puede entrar por diferentes recovecos, la frecuencia es de 2 meses aproximadamente. Eso depende de cada lugar. Hay que analizarlo y establecerlo como normativa. Sí. Acá hay otra pregunta, dice, ¿cuánto tiempo se debe esperar para entrar a limpiar si un paciente de COVID-19 fallece? Se puede entrar enseguida. No hay ninguna indicación que haya que esperar, porque no sabemos cuánto va a decantar o no va a decantar. Hay que entrar vestido con los elementos de personal. Sí. Para transportar los residuos. Esto es importante porque van a leer alguna normativa. Hay un tiempo que está entre 30 minutos y 2 horas, pero que no está demostrado con nada. Es un tiempo arbitrario que algunas recomendaciones en Argentina escribieron, ¿sí? Esperemos 30 minutos para que decante todo, otros dicen esperemos 2 horas, pero en realidad no tiene ninguna evidencia científica. Sí. Dice, otra pregunta, para transportar los residuos patogénicos, ¿el personal de limpieza tiene que usar elemento de protección personal colocado o puesto? Sí, la OMS dice que sí, lo mismo que cuando llevan la ropa al lavadero también.
lo indica la OMS. Podemos analizar si es necesario o no, pero la OMS lo indica y tenemos que cumplimentarlo porque ha sido tomado también como norma ministerial, ¿no? Sí. Bueno, y todas las preguntas son similares, Elena, no sé. A ver, estoy mirando a ver si hay otras preguntas. Alguien acá me pregunta del detergente enzimático para las incubadoras y después se los voy a contestar, pero el detergente enzimático es un detergente para sumergir objetos, no está definido para limpiar. Si lo quieren usar porque le deja brillante el acrílico, lo pueden usar, pero primero van a limpiar y desinfectar, ¿eh? Porque si no, solo no sirve para nada, al contrario. Está. Pero después lo vamos a tratar en el capítulo, en el último, el capítulo 4. Bien. Creo que todas las preguntas son similares respecto a la limpieza. No sé si ven ustedes en otra. Estoy mirando en el chat si hay algunas otras preguntas. Les quiero aclarar que estos son webinares. En los webinares, porque vi una pregunta recién, no hay certificados, no se entregan certificados de asistencia a los webinares, ¿sí? Porque es imposible controlar que todas las personas que entran, en este caso hay 253 participantes conectados, si están todos conectados, porque uno puede poner la computadora e irse a dar una vuelta. Entonces, como eso no se puede controlar, y no hay ninguna tarea que tenga que hacer el que escucha, que justifique la presente en la charla, no se entregan en ningún webinar en el mundo, se entregan certificados. ¿Sí? Les lo aclaro porque muchos me preguntan después, también a nivel personal, si se entregan o no certificados en los webinares. Elena, No, llegamos a tener 310 participantes en un momento. Es un número muy Así alto y muy interesante. Sí, muy interesante porque en esta pandemia, estas nuevas tecnologías y métodos que tenemos que evaluar la calidad, como dice el título de la presentación, yo creo que esto, la verdad que es un aprendizaje y es realmente Yo lo creo tenemos que ir implementando. Yo creo que una lapicera de tinta invisible es muy bueno ya para marcar que hay un control, para empezar a controlar. Y una vez por mes utilizamos luminometría, o cada 2 meses, como para medir la calidad, pues eso todos los días lleva mucho tiempo, no se puede hacerlo al azar. Pero creo que tenemos que empezar a hacerlo. Y registrarlo además, no medirlo. Lo mismo que el checklist. Aunque sea un checklist por día. A lo largo del año abrimos ese mismo checklist, si se devuelve en reuniones, es aprendizaje también, es enseñanza para mejorar técnicas. Bien, está Elena, creo que terminamos. Así que gracias por la participación de todos. Excelente, como siempre, Elena. Muchas gracias. Y para mí fue un orgullo con Zulma y un lujo de poder coordinar esta charla. Así que muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima clase. En el próximo capítulo, el último ya de esta tanda de higiene y desinfección de superficies. Muy bien. Bueno, nos vemos. Buenas noches a todos y muchas gracias por su participación. Bueno.